Todos los libros, el libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Tenemos el gusto de contar el día de hoy con Marta Leticia Martínez de León. Ella es poeta, es teóloga y bueno, entre otras muchas actividades también ha dado clases de literatura. Es egresada de SOGEM ya hace algunos años y bueno, pues es un placer tenerte aquí en el programa, Marta Leticia. Hola, al contrario, muchas gracias, Ulises, por la invitación. Me gustaría partir de que Marta Leticia presente a Marta Leticia. No sé qué pienses de eso. Bueno, regularmente siempre me pongo Marta Leticia Martínez de silencio por una cuestión práctica, que es que yo me dedico a estudiar el silencio en las 5 grandes religiones, ¿no? Mi profesión realmente es ser hermeneuta en los grandes libros sagrados, que son los Vedas, el Talmud, el Tanaj, la Biblia y el Corán, y lo que yo estudio es el silencio y la sexualidad en las 5 grandes religiones, y bueno, de ahí he desarrollado mis conferencias, temas, los autores, mi propia poesía, que de cierta manera se va hacia la mística, pues tiene la finalidad, el encuentro con Dios a través de el silencio y la sexualidad. Claro, es un poco esta línea de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. ¿Tú consideras que tu poesía va un poco en ese sentido o es distinta? Bueno, yo creo que no me compararía. Tiene ciertos rasgos por cuestiones de la mística, ¿no? O sea, la mística, que es este encuentro con Dios a través del cuerpo. En ese sentido sí se podría decir que es de paralelamente, ¿no?, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a otros grandes místicos que existen no solo en el cristianismo, sino en otras religiones. Y bueno, sí, la mística lo que tiene es, tú no puedes llegar a Dios sin el cuerpo, y entonces siempre va a ser la cuestión de el cuerpo, la guía para Dios. Y pues un claro ejemplo pues es el Kama Sutra, ¿no?, que es el tratado del amor, que muchas veces se confunde con un libro solamente de posturas sexuales, cuando en realidad lo que es un libro de conocimiento del cuerpo para poder llegar al orgasmo, que el orgasmo es la verdad absoluta, que sería lo divino. Claro. ¿Tú consideras que este manejo que tú tienes teológico de la poesía erótica incluso, ¿tú le notas algún acercamiento a estos pensamientos de Georges Bataille, o son cosas absolutamente distintas? No, bueno, yo creo que Georges Bataille, por ejemplo, particularmente por ejemplo, Madame Eduarda, esta obra donde ahí la prostituta es Dios, pues de cierta manera denuncia una cuestión de la época o una política en la que ha manejado la cuestión de la iglesia, ¿no? Georges Bataille lo que tiene es que ve más hacia lo social, hacia lo antropológico, lo filosófico, ¿no? La mística tiene de cierta manera que ver un poco más con la espiritualidad, con este encuentro, este conocimiento del yo, ¿no?, del yo en el tú, y desde este proceso que se divide, ¿no?, la trinidad de donde la genitalidad es el yo, la sexualidad ya es el alma, es el yo con el tú, y luego ya el erotismo que entra
yo que me encuentro en ti, pero ambos nos encontramos en Dios, ¿no? En el espíritu, que es como la base de la mística. Por eso Santa Teresa siempre está el éxtasis, ¿no? Se ve como un orgasmo, porque es la plenitud, ¿no? Para la mística, el orgasmo es el momento exacto donde el ser humano se encuentra con Dios. Por eso, por ejemplo, en tratados como el Kama Sutra es tan importante enseñarle a la pareja a encontrar el orgasmo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, las 75 posturas del Kama Sutra no son como para que uno diga qué elasticidad tengo, sino realmente como para que tú tengas un conocimiento de tu pareja, él de ti, y luego ya se desarrolle todo un conocimiento, una comunicación humana y divina, ¿no? Claro. Pienso en George Bataille en esta idea que él habla del éxtasis, ¿no? De pronto la santa en éxtasis, que es muy parecida a una mujer en el orgasmo, es lo que él menciona de pronto. Es muy interesante toda esta visión del erotismo. Y hablando de esto, supongo que hoy vamos a hablar un poco de esto, de lo erótico y de ciertas visiones, ¿no? de lo erótico. Entonces tú nos propones un autor, que es el Marqués de Sade. Sí, bueno, en realidad yo he trabajado durante mucho tiempo la relación que tiene el Marqués de Sade con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, pues, en todo este estudio, pues, lo que yo encuentro que ambos tienen, donde se encuentran, es Dios, ¿no? Yo creo que el Marqués de Sade ha sido mal leído, mal interpretado, y que no se ha entendido realmente lo que él denuncia, ¿no? Ni su visión mística. O sea, Marqués de Sade denuncia a la Iglesia como jerarquía, como una eclesialidad, pero no es que traiga algo contra Dios, que es distinto, ¿no? Hay que separar lo que es Dios a una cuestión doctrinal, ¿no? de jerarquía. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, hay un punto fundamental. Por ejemplo, Santa Teresa, pues fue una mujer muy enfermiza y que hizo esta cuestión, por ejemplo, el castillo, ¿no? Las moradas, las 7 moradas de Santa Teresa, que son 7 moradas para llegar a Dios, ¿no? Empezando por el cuerpo, de regreso. Y pues hay un paralelismo, por ejemplo, en todos los años que el Marqués de Sade vivió encerrado en un castillo, ¿no? Donde la única manera que tenía de encontrarse con Dios pues era el dolor o el cuerpo, ¿no? Entonces, ambos tienen, para Teresa, es el cuerpo el que va a llevar hacia la espiritualidad, pero también hay una denuncia, por ejemplo, de Sade, de decir, no es el cuerpo el culpable de las tentaciones, sino la que es la perversa es el alma, ¿no? Entonces hay una denuncia en todas sus obras de los 3 grandes estados, por eso siempre hay un obispo, un burgués, un aristócrata, ¿no? Que abusan, que representan los 3 grandes poderes de la época victoriana, y esta cuestión que es muy fuerte, visual, de los niños, ¿no? La violación, como se puede ver en Saló, la película, ¿no? De Pasolini, por ejemplo, pues ahí lo que se debe entender es que el niño pues representa al pueblo, ¿no? Un pueblo sometido, un pueblo inocente que cree que es violado, que es azotado, y que de cierta manera pues es una denuncia social, ¿no? O sea, la obra de Sade es una denuncia social donde marca una época fálica, ¿no? Porque todos sabemos que la época victoriana es una época muy fálica, donde la sexualidad era muy, muy importante, ¿no? O sea, los lunares en los senos, el corset, los lunares, las pelucas. Entonces, de cierta manera, toda esa perversidad, todo ese deseo, todo el poder, tenía una imagen muy clara en la manera de vestirse, en el cuerpo, ¿no? O sea, mientras la aristocracia y la iglesia vivían en los lujos y mostraban cuerpos voluptuosos y todo eso, el pueblo vivía harapiento, muerto de hambre y flaco y sin. Entonces, de esta manera el Marqués de Sade denuncia, ¿no? Entonces utiliza la sexualidad y dice, bueno, o sea, el sadismo, o sea, el verdadero sadismo no es el desear sexualmente a una persona. El verdadero sadismo es lo que hace el poder ante el otro, ¿no? O sea, claro. Eso es como. Pero no es que Sade lo enaltezca, no es ese el sentido. No, bueno, Sade enaltece la violencia, pero
pero enaltece la violencia social, política, religiosa, ¿no? Es la manera que tiene porque, bueno, hay que entender el contexto de la época. Claro. ¿No? ¿Y hay alguna, bueno, no siempre me lo he preguntado eso yo, ¿hay alguna base filosófica en Sade? Claro que la hay, pero yo no la ubico. ¿Hay algún pensador, algunos escritos que lo hayan hecho pensar de esa manera, llevar sus textos a ese extremo transgresor? Bueno, yo creo que más que textos hay que analizar la vida, ¿no? O sea, el Marqués de Sade estuvo encerrado más de 20 años en un castillo, cuando estuvo en la Bastilla, pues muchos dicen que pesaba más de 175 kilos y vivía en un cuartito donde apenas podía él, ¿no? O sea, que había una mesita y él y ahí donde hacía el baño y todo. Entonces, en realidad no tenía ni siquiera como mucho acceso, digo, claro, era un marqués, ¿no? Pero yo creo que lo que él denuncia es lo que él vivía, no tanto una cuestión de cuántos autores leyó, sino el odio de la suegra, el que siempre lo tacharon de loco, el que la suegra, la manera en la que vio de alejarlo de su hija fue decir que estaba loco y encerrarlo. Entonces una persona que se pasa de un manicomio a una cárcel, a un cuarto, pues en realidad lo que tiene es todo un mundo en la cabeza y lo que está viendo, ¿no? En plena proceso de Revolución Francesa, donde él, más que nada, es la víctima, ¿no? Tanto de la iglesia como de la burguesía, como de la aristocracia, de todas estas señoras con poder, ¿no? Que de cierta manera abusan de él, ¿no? O sea, el sadismo, a lo mejor Sade lo representa en sus personajes, pero Sade vivió el sadismo en carne propia, o sea, todos los que estaban a su alrededor disfrutaban verlo sufrir, ¿no? Claro, sí. Y obviamente, ¿qué tanto hay de cierto esto de que él escribía en las paredes con excremento, textos y demás, o es parte de un mito? ¿Qué tantas referencias históricas tenemos verdaderas del Marqués de Sade? Pues, digo, hay muchas historias, no se puede tener claro que haya escrito con excremento en las paredes, pues porque es muy difícil tener ese tipo de testimonio, ¿no? Lo que se tiene de Sade pues son por papeles que él dejó, ¿no? Aparte yo creo que si alguien se hubiera escrito en las paredes con excremento, pues nadie se hubiera puesto a escribirlo, ¿no? Sí, no, o sea, a reescribirlo, si ¿no? me voy a sentar a ver qué dice, ¿no? Sí, no, era difícil estar en un rato, ¿no? ¿No? Sí, claro. Muy bien, ¿y tienes algún fragmento que nos quieras leer del Marqués de Sade? Por cierto, ¿tú sabes cuál es su nombre real? Sí. Para aquellos que no lo conocemos. Donatier Alphonse Francois de Sade, ¿no? Que era un noble francés. No, digo, en realidad traigo muy poco, por ejemplo, hay frases, ¿no? Donde hay una frase muy bella donde dice: hay de aquel que no sepa utilizar su sexualidad, porque será un esclavo de sangre, pero hay de aquel que ocupe su sexualidad, porque dejará de ser un ser espiritual, ¿no? Entonces, esto es como muy importante porque es como decir, bueno, sí, el Estado y la Iglesia y todo utilizan la censura del cuerpo, de la sexualidad para someter, ¿no? Si uno toma en cuenta que la sexualidad es la fuerza más grande que tiene el ser humano y tú se la reprimes, el ser humano se va a volver muy sumiso o todo un neurótico, entonces lo vas a poder dominar. Entonces por eso el ser humano es tan violento, ¿no? Porque como no tiene tanta represión sexual y tanta energía reprimida, entonces va a ser un soldado en el que le digas vas a ir a matar y va a matar con gusto, ¿no? Claro. Pero también, él dice, pero también aquel que va y no tiene un respeto por su propio cuerpo y solamente satisface su genitalidad, pues se va a perder a sí mismo, va a perder al otro y no va a entender absolutamente nada del mundo, ¿no? Claro. Eso es como... Sí, la pulsión, ¿no? Básica, ¿no? O sea, claro. Pero nunca comprendida. Claro. Okay. ¿Qué otra idea tienes de Sade?
Bueno, hay una parte donde él habla a los poderosos y, por ejemplo, dice, después de ejercer la justicia, no es razonable que al menos una vez en vuestra vida ustedes seáis las víctimas, ¿no? O sea, dice, ¿no? O sea, tiene que llegar el momento en el que ustedes, ¿no? Tienen que ser la víctima, y al final, por ejemplo, cuando uno lee Filosofía en el tocador, que es esta obra de teatro, pues a la mitad hay un ensayo filosófico, ¿no? Donde él explica muchas cuestiones políticas, cómo se vivía, y de cierta manera también dice, bueno, quien ejerce tanto poder es víctima de sí mismo, porque una persona que es tan ambiciosa, que busca siempre ganar, que tiene, que somete al otro, que aplasta al otro para llegar a un lugar, es víctima de sí mismo y de su propia alma, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quién es la víctima de quién, no? Uno lo puede ver, por ejemplo, en Julieta y Justín, ¿no? O sea, sí, Justín, que es la virtud, y Julieta el pecado, ¿no? Entonces, sí, uno puede entender y dice, bueno, pues si tú te quieres portar bien, siempre hay algo que te lleva hacia a no poder hacerlo y te va mal. Pero si te portas mal, todo vas escalando, vas subiendo, Pero también deja claro que más allá de un acto externo, el interior es lo que se vuelve completamente una prisión, ¿no? Claro. Que ahí se puede unir, por ejemplo, con Santa Teresa de Ávila, ¿no? O sea, tu castillo, que eres tú, tiene que estar limpio, tiene que estar puro. O sea, como si tú faltas a alguno de estos lenguajes, pues no vas a entender nada de la vida, y es lo mismo que el Marqués de Sade dice, ¿no? Sí. Quien llega al poder pisoteando al otro es víctima de sí mismo. Claro. ¿No? Y por ejemplo, en estas novelas, para aquellos que no conocen este asunto de Sade, habrá quien esté descubriendo estos asuntos y de otra manera muy distinta en libros como Las 50 sombras de Grey, ¿no? que definitivamente parecían tener un parentesco, pero son muy distintos. Creo que sobre todo por esta parte del contenido pues filosófico y político, ¿no? de Sade. Pero tú, ¿qué episodios recuerdas así que son? Porque también se ha acusado a Sade de tener escenas muy fuertes de pronto, ¿no? ¿Son fuertes estas escenas o es más esta parte de condenatoria o de leyenda negra que se ha generado alrededor de él? Bueno, yo creo que el lector culpa a Sade de su propia imaginación, ¿no? Claro. O sea, tú lees a Sade y lo que tú te imagines, pues eso no es culpa de Sade. En realidad ahí muestra lo que tú tienes en la cabeza. Claro que si uno lee 120 días en Sodoma, donde son 120 maneras de torturar a una persona sexualmente, bueno, hay cosas muy fuertes, ¿no? Cuando uno ve Saló de Pasolini es desgarrador o es fuerte verlo, pero también eso es lo que Pasolini se imaginó, ¿no? Claro. Pero habría que ver como todo este contexto político, social, religioso que él denuncia, entonces pues ahí es como todo, ¿no? O sea, claro, porque además Pasolini también lo retoma en un momento muy difícil, ¿no? Que era el momento de la dictadura italiana, ¿no? Claro. Y Pasolini que acaba siendo víctima de esta dictadura, ¿no? Que muere de una manera violenta también, ¿no? Claro. Sí, pues ahí digo, sí hay ciertos toques que existen en la literatura, pero pues en realidad lo que cada quien interpreta del autor, pues no es culpa del autor, claro. ¿No? O sea, pues es un pervertido, pues sí, es muy relativo. A mí por eso siempre me gusta mucho esta visión de Georges Bataille, y insisto mucho en él, porque él habla de lo erótico, ¿no? Pero lo erótico como la promoción de la vida. Entonces Bataille dice que no existe la perversión. Bataille dice lo perverso no existe, o sea, todo es válido. Él habla, bueno, sobre todo en esta parte sexual, siempre y cuando no dañes a la otra persona. Si la otra persona no quiere y tú le infliges un daño, entonces ya no estás siendo erótico. Entonces él considera que lo erótico es la negación de la vida, lo tanático es la negación de la vida y la censura, la falta de libertad, ¿no?
y en este sentido él considera lo erótico, lo amplía más allá de esta pulsión que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Esta fuerza, esta pasión, se desborda, ¿no? Con las ganas de vivir y de dejar vivir. Creo que es el sentido que le da Georges Bataille, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, este libro del erotismo de Bataille, pues sí hace todo este análisis. Lo que pasa es que Bataille analiza toda esta cuestión sexual y a Dios y esto desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología, pero no toma la parte de la mística. Entonces, ahí es como más, es otra lectura, no es que está mal, no, o sea, no, nadie está mal, ¿no? Es su interpretación, pero falta esa visión de la espiritualidad que, por ejemplo, tiene San Juan de la Cruz o Santa Teresa, ¿no? O sea, sí es una cuestión más de dignidad, de respeto hacia el otro, pero le falta, yo siento, como este toque de lo místico, ¿no? Claro. O sea, que digo, no. Sí, que en el caso de Santa Teresa también es interesante, o San Juan, porque existía la Inquisición, ¿no? Sí, claro. Entonces no era fácil escribir poesía erótica en esos años, ¿no? Destinada a un hombre, por ejemplo, ¿no? Era algo complicado. O no sé tú qué piensas al respecto. Sí, bueno, Santa Teresa pues fue casi quemada, ¿no? Pero ahí también hay que entender, por ejemplo, habría que entender esta visión religiosa. Cuando una persona se hace monja, pues tiene todo un proceso, incluso se le llama noviciado, ¿no? Entonces, este noviciado, este noviazgo que tú tienes con Dios, con Cristo, cuando tú ya pasan algunos años, tú decides que aceptas contraer matrimonio con Dios. Entonces, cuando tú haces los votos, te casas con Dios, ¿no? Entonces, por lógica, pues después de un matrimonio, de que tú te cases, que viene la noche de bodas, ¿no? Entonces, claro que hay una necesidad física y hay un amor físico con Cristo. Ahora, eso es parte de la psicología de la propia religión. Si tú ves las imágenes de Cristo, pues el Cristo que nos muestran, que es completamente occidental, que no tiene nada que ver con el Jesucristo semita, pues es para que tú tengas un encuentro con Dios físico, porque es como un amante, ¿no? O sea, primero te gusta el cuerpo y luego ya te vas enamorando. Entonces la visión de ver a este hombre crucificado, con un cuerpo perfecto, entre ser víctima y tener esta fuerza, pues hay un erotismo que se maneja desde la psicología de la sexualidad para que tú tengas este encuentro con Dios, para que tu amor, tu fe, tu fidelidad empiece desde el cuerpo, ¿no? Es una cuestión de cuerpo, de emoción, de sensación, de instinto, hasta llegar a la espiritualidad. Claro. Sí, y hay algo muy interesante ahí, que es esta parte de Cristo que se supone que no era tan proclive a acercarse, ¿no? Por eso María Magdalena es como un elemento importante en esta historia bíblica, que se podría contraponer o no a la otra historia, ¿no? A la historia que se cuenta, la otra versión de María Magdalena, ¿no? Sí, bueno, María Magdalena se ha confundido con la adúltera por una cuestión de un papa, ¿no? O sea, un papa dijo, es la misma, pero no es la misma. Entonces, María Magdalena es muy importante para los evangelios porque significa que la primera persona que creyó en Jesús fue una mujer, ¿no? O sea, fue la primera la que creyó. Entonces, digamos que la primera apóstol es María Magdalena. Por eso, para muchos, el hecho de que María Magdalena esté en la última cena de Da Vinci es porque fue la primer apóstol. O sea, ese es el valor que tiene. Ahora, la adúltera, o sea, aquí habría que entender el conocimiento que se debe tener de los géneros literarios semitas y los símbolos. La adúltera no está implicando lo que nosotros entendemos como la mujer que le pone el cuerno a su marido. O sea, aquí la adúltera representa a aquel creyente que deja a Dios para irse por un Dios pagano. Claro. ¿No? Entonces, la apóstata, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y algo te iba yo a preguntar. Finalmente, ¿tú qué piensas? ¿Has leído, obviamente supongo, a Lenore Kandel, que es una poeta beat, que tiene unos poemas muy, muy, muy interesantes, porque además me recuerda esta parte de que ella habla también de lo sagrado, pero ella ya no
desde el punto de vista católico, sino que se mete a esta visión un poco más budista de pronto, ¿no? Que era una onda que traía mucho los beats, por ahí de pronto llegar a lo sagrado, también parece que a través del cuerpo, y de lo cual deriva también esta filosofía de los hippies, ¿no? Del sexo también de pronto nada más que lo mezclaban con drogas y etcétera, pero a final de cuentas era para tener una experiencia mística, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que hay que entender dos cosas, ¿no? O sea, el budismo no adora ninguna deidad, o sea, el budismo tiene, cualquiera puede ser Buda si tú te encuentras y liberas al cuerpo. La filosofía hippie está más basada en el hinduismo, claro, ¿no? O sea, en la cuestión de los dioses y la sexualidad, y entonces estaba el dios Kama, estaban muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí sí, porque por ejemplo el hinduismo, tiene este templo sagrado de las posiciones sexuales, este templo enorme, que conforme tú vas entrando al templo, llegas a un cuarto muy pequeño blanco, y es una enseñanza, ¿no? O sea, de la sexualidad llegas a Dios, y de Dios llegas a la sexualidad. Incluso está dividido en siete cuartos, ¿no? Son los 7 caminos del cuerpo, son los 7 chakras, ¿no? Que es como esta visión que de cierta manera el éxtasis que se ocupó en las drogas, pues era una manera distinta, ¿no? O sea, las drogas sí se ocupaban para una visión de encuentro con uno mismo, con el otro, y ya es una ideología que se ha perdido con el tiempo, y entonces ahora uno se droga nomás para pasar el rato, ¿no? Para pasar el rato. Claro. Y bueno, pues si me lo permites, estimada Marta Leticia, vamos a hacer una pausa, porque ha llegado el momento de dar a paso al delicioso lenguaje de la música, y en esta sección de todos los libros del libro, vamos a escuchar un poco de trova contemporánea. Hoy toca el turno a las últimas 2 canciones de este disco que hemos estado poniendo durante estos programas, del colectivo Pena Ajena, del cual formo parte, y hoy pues voy a hacer autopromoción, porque para ser honesto se me olvidó traer otros discos, entonces voy a utilizar el mismo. Y hablando de este asunto de la vida, la libertad, lo tanático y lo erótico, esta canción, la número 1 del disco, que se llama La muerte, la libertad, que tuve ocasión de escribir y de recitar ahí un poco de poesía con música, junto con otros compañeros del colectivo. Esto es La muerte, la libertad. El poeta canta ronco hacia la noche y lo cubre un convite carmesí. El poeta canta ronco hacia la noche, canta largo, hondo y claro, porque sí. Baila la muerte con la libertad en un sueño que nos soñará. Baila la muerte con la libertad en un sueño de la humanidad.
trovero canta fuerte entre el estruendo, canta, muerde y ama porque sí. El trovero canta fuerte entre el silencio y lo cubre el dulce gusto de vivir. Baila la muerte con la libertad en un sueño que no soñará. Baila la muerte con la libertad en un sueño de la humanidad. Hoy es templada la noche en que la estirpe de arena se hará día. Hoy volverá a dibujarse tu sonrisa. Será amanecer de esclavos, amor en sangre de olvidados, dolor que se derrumba desde la oficina. Y habrá un canto indígena, cherokee, indio en cada uno. Hoy volverá a dibujarse el nahual que habita en tu otro tú. El trovero y el poeta andan libres, cantan, sueñan, siempre esperan por venir. El trovero y el poeta buscan puertos, andan libres y felices, porque sí. Baila la muerte con la libertad en un sueño que no soñará. Baila la muerte con la libertad en un sueño de la humanidad. Bien, pues estamos de vuelta en este programa Todos los libros, el libro, y acabamos de escuchar pues mi canción, La muerte y la libertad, que tiene ahí la voz, en la voz cantada está Miguel Ábrica, también tiene el saxofón que es maravilloso de Ernesto Martínez, y la música que me ayudó a hacer Noah. Y pues bien, seguimos aquí en este programa Todos los libros, el libro, y hoy nos acompaña Marta Leticia Martínez de León, que ya nos habló la primera mitad del programa acerca del Marqués de Sade, pero ahora nos va a deleitar con su obra y hablar un poco de erotismo desde el punto de vista de Marta Leticia. Sí. Bueno, voy a leer un poema de mi libro que acaba de ser publicado en Asturias. Se llama Kedma, que significa hacia el oriente. Y bueno, está en hebreo y en español. Entonces este poema se llama Besirikaj, que significa al amanecer. Al amanecer rezo un Padre Nuestro. Lo murmuro, lo revelo en silencio y me resguardo. Cada atardecer, al desnudarme y purificarme, pronuncio un sura. En la noche me persino, alineo tu falo hacia mi oriente. Así, la tierra prometida por Yahvé, Cristo y Alá estará en tu orgasmo. Muy bien. ¿Podemos leer algunos otros 2 o 3 poemas? Bueno, este se llama Tevilaj, que significa bautismo. Bautízame santa o prostituta. Empapélame con velas y deslinda el amor de Dios del deseo de la carne en mis contornos. Cántame un Padre Nuestro y rézame al mancillar mis labios. Conságrame analogía de la Virgen y aloja en tu boca las lágrimas de mi sexo al gritar piedad. Enaltéceme en los salmos, santíguate y júzgame con la vileza sombría de todos los hombres. Desabriga mis senos y amamanta tu interior con mis despojos. Salvaguárdame en silencio, glorifica mi osario, acércate a la Eucaristía y reconoce que la carne y la sangre de Cristo saben a nostalgia.
Esto se llama Misoken, que significa barba. Deja crecer tu barba. En los preceptos de tu fe no debes mirar directo a Dios. Permítele envolver tu cara. Así, al enredarse tu lengua en mis senos, ensangrentarás mi carne. Consiente al hijab envolver mi cabello. Tu fe no consiente a mi pensamiento llegar directo a Alá. No lo sueltes. Accede, personifique mi silencio. Al permanecer mi cabeza cercada, no mis instintos, sustrae los lienzos de mi cuerpo. Examina cada dialecto entintando tu piel y penétrame como si entraras en un alminar. Híncate, levántate, y en la eufonía de mis sofocos vislumbra que Alá es mi Cristo, al revelarse la fe en los cuerpos, no en la doctrina de tú o mi religión. Tala tu barba. Al persinarme, liberta mi pelo al arrodillarte y profesa en un sura como tu orgasmo en mi vientre es un evangelio. Excelente. Sí, si gustas, ahora volvemos a leer otros. Yo quería preguntarte, ¿cómo nace un poema para Marta Leticia Martínez de León? ¿Cómo nace un poema de este tipo? ¿Es una idea? ¿Es una frase? ¿Cómo haces para que nazca un poema? Bueno, pues no tengo una fórmula, ¿no? O sea, yo creo que a veces uno se despierta con una idea y te levantas a escribirla. Tiene que ver, claro, en que mis estudios y que yo todo el tiempo estoy estudiando sobre religiones y los libros sagrados, bueno, pues empieza a haber una conexión entre el Islam con el cristianismo, entre el hinduismo, que eso es lo que se trata. Y digo, no, pues nace de la reflexión, de la contemplación, del deseo, o sea, digo, a veces uno ni siquiera está pensando en las musas o musos, sino estás en lo más banal y te llega un pensamiento, ¿no? O sea, yo regularmente siempre traigo un cuadernito y a veces no me llega el verso, sino me llega la idea, como el concepto, y entonces hago el concepto y luego ya me pongo a pensar, pero en realidad no soy una persona organizada en ese aspecto, como existen escritores que se levantan a las 5 de la mañana y se ponen a escribir hasta las 10 de la mañana. No, soy una persona completamente indisciplinada. Muy bien. ¿Y qué autores consideras tú, o sea, más, bueno, ya hablamos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, qué otros autores o autoras te traen a ti esta idea del erotismo mezclada tal vez con lo místico, no necesariamente religioso, sino esta parte mística? ¿Qué autores le gusta leer a Marta Leticia? Pues Scholem, que es en realidad un gran estudioso de la mística, me gusta mucho. Bueno, yo estudio la cábala, la mística. En realidad, lo que yo más leo son tratados religiosos. Tengo una gran adoración por el Talmud, por el Zohar. Y bueno, el Talmud pues tiene toda una cuestión de la parte legal y la parte donde están las fábulas, todos los mitos, donde está toda esta cuestión. Me encanta el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que es el poema los eróticos más bellos. Me gustan mucho los poetas malditos, ¿no? Me gusta mucho John Milton. Hay como, pues en realidad a mí me gusta leer y leo de todo. Me gusta mucho la ciencia, todo me gusta excepto los de autoayuda. Muy bien. Y bueno, pues si quieres, gustas compartirnos algunos textos más. Estamos escuchando textos de Marta Leticia Martínez de León, egresada de la SOGEM, orgullosamente, dice ella, y pues vamos a compartir un poco más de esta poesía erótica mística, si no me equivoco. Se llama Cabrenán, que significa sacrificio. Te ofrendo mi cuerpo como alimento. Al ser esencia de bosque, siembro fresas en mis labios, vid en mi sexo.
Coloco en mi cabello el bálsamo de las semillas, la dulzura de las granadas en mis senos y la cima del eucalipto en mi mirada. Mis manos se impregnan del oxígeno del agua. Mi cuerpo se cosecha maíz y se desgrana sobre tu carne. Soy naturaleza fértil, libertad en tu encierro, pero la creación no es hogar en tu deseo ni en tu boca. Mi lluvia es un estorbo en tus piernas. Prefieres masticar lentamente la carne seca de tu religión adolorida. Bueno, este otro se llama Ihanokot, que significa incomodidad. Mi cuerpo se pierde en la infinitud de las manos. Goza de ser perpetrado en diversos asfaltos. Ríe al escuchar la rusticidad de los vocablos. Se desviste entre marihuana y burbujas de alcohol. Mi cuerpo es atravesado por falos famélicos y muslos hartando instintos. Encima de ese vacío me proclamo mujer libertaria y humillo a la moral al abastecerme de hombres. Con mi propia voz me aclamo puta, sin sentirme esgrimida, transferida, hasta este instante en el que tú, hombre de Dios, sin tocar mi carne, prostituiste mi espíritu. Muy bien. ¿Tú consideras también que en este tipo de poemas, por ejemplo este poema en particular, hay cierta idea también de esta liberación de la mujer? ¿Es algo que nace casualmente? ¿Es algo que buscas o no hay nada de eso? Simplemente es un poema. No, yo no, en realidad no, yo no tengo nada que ver con esta cuestión de la liberación de la mujer ni nada, porque yo creo que la lectura que tiene una mujer de la vida, de la historia de la literatura, es desde lo femenino, no desde el feminismo, ¿no? O sea, hay una visión clara, por lógica de una equivocación que se ha tenido de la visión de la mujer a partir de una pésima lectura del Génesis, desde que el Génesis se traduce al griego y no se hace una traducción hebrea, aramea hacia el griego, sino que se imponen conceptos occidentales a conceptos semitas que pierden completamente el significado, como lo es virgen, por ejemplo, ¿no? Como el no entender muchas cuestiones. Entonces, no, en realidad yo creo que mucha de mi poesía habla de a veces lo que sucede cuando a una mujer se enamora de un sacerdote, ¿no? O sea, no tanto católico, sino puede ser de un monje o de lo que sea, o de alguien prohibido, ¿no? Entonces, al final es como esta cuestión de también hay un erotismo distinto, hay una sexualidad, incluso si uno, incluso el mismo enamoramiento de Dios, ¿no? O sea, si tú estás enamorado de Dios, claro que hay una visión, una percepción, un sentir en el cuerpo sexual, ¿no? O sea, por eso la mística está tan cercana al erotismo, ¿no? Quien está enamorado de Dios o quien va en ese camino, pues no puede sentir a Dios desde otra manera que no sea el cuerpo. Y por lógica, pues hay un deseo, ¿no? Sí, antes había ese conflicto, ¿no? De la carne y el alma de San Agustín, ¿no? Uh-huh. Esta visión agustiniana de carne o cuerpo, pero finalmente creo que el ser humano es ambas cosas, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que entender, por ejemplo, que la visión de San Agustín, que es completamente maniquea y platónica, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión semita, ¿no? Donde Jesús y los judíos, los musulmanes, pues, si hay algo sagrado, es el matrimonio y la sexualidad, porque es la manera en la que cumplen los preceptos de la fe de Abraham, ¿no? La moral agustiniana que tanto daño le ha hecho a la Iglesia, pues convirtió la ética de los libros sagrados en moral, y eso es un problema, porque la moral juzga y critica, ¿no? Claro. Y la ética guía. Bueno, pues finalmente, por si alguien se ha escandalizado, seguirlo escandalizando, pues vamos a leer un par de textos más, ¿no? Con estos, para cerrar este bloque de lectura, 2 pequeños poemas de Marta Leticia Martínez de León. Es Navkeri, que significa extranjero. Te recargo sobre las tapias, despliego tus brazos, te asemejo a mi Cristo, a mi Dios,
tu profeta, y me consagro. Me hinco, tu rostro hacia el oriente es de media luna, beso tu abdomen, lavo mis brazos y en un chador envuelvo mi rostro. Lamo el centro de tus pies, donde el hijo de mi Dios sangra, en ti sano sus heridas. Arrastro mi piel en tu carne y en la proximidad de la distancia soy la arena de tu desierto. Vago en ti con mis dedos, con mis senos te lamo y hago de tu semen mi río Nilo. Sheli significa mío. Bajo mi cama hay un Cristo, flaco, frío, aparenta tranquilidad. Lo alzo, lo torno mío, beso sus piernas antes de subyugarlo en otro clavo en la tapia. Me da tristeza. Mi cama lo acoge, rasgo las telas, quedo desnuda frente a él. Lo contemplo, recorro mi silueta, no somos tan semejantes. Mis senos se sostienen en la nada y mi sexo oculta su palpitar. Sus manos están cansadas, lo hurgo y me humedezco. No entiendo, yo peco, él me salva, me hinco. Ante su perdón le niego un clavo en mi pared. Me persino, rompo su cruz, no la necesita sobre mis sábanas. Bueno, pues excelente. Pues bueno, es tiempo de una segunda pausa, si me lo permites, Marta Leticia, para dar paso a la trova aquí en este programa Todos los Libros, el Libro. Y vamos a escuchar la última canción de esta serie de canciones que hemos escuchado de este disco, mientras nos queden labios con qué cantar. Esta canción, que también es de mi autoría y espero les guste, se llama Oscuro Dios. Es la canción número 9 del disco y bueno, vamos a escucharla. México dolido, México de sangre. Y camino sin mirar, es la calle oscura la que espera sin llorar. Somos esas sombras sin origen y final, una marejada que devora sin piedad. Oscuro Dios, ¿a dónde voy? ¿Con quién estoy? Algunas cuadras y comienzo a rezar. Sales de la casa sin saber si volverás. Esta selva dura te persigue hasta el final. No hay escapatoria, un lamento criminal. Oscuro Dios de los que son la maldición de un negro sol. Salgo de mi casa, no volví a ella jamás, desaparecido por siempre de vagar. No estoy en los puentes, las ventanas ni la noche, no estoy en las ruinas de una fábrica vacía, ni en los hospitales, ni en la morgue, ni en las vías. Soy un dato viejo,
entre perros, policías. Oscuro Dios, ¿a dónde voy? ¿Con quién estoy? Oscuro Dios, oscuro Y bien, estamos de vuelta en este programa Todos los libros, el libro, y bueno, es tiempo de dar ya casi la despedida a nuestra invitada especial, Marta Leticia Martínez de León, que nos vino a compartir algo de su poesía erótica. Me gustaría finalmente hacer unas preguntas sorpresas, digo yo, que ya no son ni tan sorpresa porque cada vez la repito en cada programa, pero quería ver qué te parecen estas preguntas y qué nos respondes a ella. ¿Qué prefiere Marta Leticia, la narrativa o la poesía? La poesía, aunque es distinto, es como elegir entre un hijo y otro. Claro, pero ¿por qué la poesía? Pues la poesía porque invita a la contemplación, ¿no? O sea, cada palabra, digo también en la narrativa, pero al final de cuentas la poesía tienes como esta libertad de que si hoy estás contento, el poema te va a decir una cosa, y si a la media hora estás triste, ya te dice otra cosa, y conforme te va pasando el día, como si te levantas en la madrugada y lo vuelves a leer, ya te dijo otra cosa. Entonces, es la onda de que la poesía esté llena de símbolos, de signos, te invita a la contemplación, ¿no? La narrativa te invita a la reflexión. Claro. Pero la poesía es contemplativa, ¿no? Sí. ¿Y qué prefieres tú, la literatura clásica o la contemporánea? Pues la clásica es complicado comparar, ¿no? Porque toda la literatura es bella, ¿no? O sea, todos los autores tienen algo que decir. Siempre aprendes, ¿no? O sea, a lo mejor lees un libro y no te gusta, pero siempre te quedas con una palabra, con una frase. Digo, es claro que pues, la literatura clásica es una base fundamental a quien ama la literatura, pero digo, no, si tengo que elegir entre un libro y otro, me quedo con lo clásico, ¿no? Pero también creo que hay autores contemporáneos como vos, que son interesantes, ¿no? Gracias. Octavio Paz o Efraín Huerta. Hasta escalofrío me dio a escuchar el primer. Efraín Huerta. Definitivamente. Sí. ¿Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz? Santa Teresa. ¿Por qué? Bueno, al final de cuentas, si analizas la obra o sea, San Juan fue un discípulo de Santa Teresa, ¿no? Hay mucho o sea, incluso hay poemas, versos que son muy parecidos a los de Santa Teresa. Claro que Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz es una cosa impresionante, pero no es algo que no esté en el Castillo Interior, por ejemplo, ¿no? Es otra manera, una manera varonil de decir las cosas, sentir a Dios, pero sí prefiero a Santa Teresa. Excelente. Bueno, y finalmente para quien quiera buscarte, quien quiera conocer un poco más de tu obra, tanto como poeta, también como dramaturga, se me olvidó mencionar eso, como ensayista y teóloga, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? Bueno, tengo mi página de internet que se llama martaleticiasilencio.com y también en Facebook, Marta Leticia Martínez de León Silencio, nada muy complicado, y ahí siempre respondo, no rápido, pero sí respondo. Muy bien. Entonces, en Facebook, ¿cómo? Marta Leticia Martínez de León, entre paréntesis, silencio, y mi página es martaleticiasilencio.com. Bueno, pues Marta Leticia, un placer tenerte aquí en este programa.
Muchas gracias, al contrario. Seguramente no va a ser el único programa, esperemos que no sea el único, tendremos aquí, esta es tu casa. Y pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.